Estimados todos, tengan muy buenas tardes. Para el CEPREDENAC es un verdadero placer contar con su presencia en este ciclo de webinar especializados en grupos USAR. El día de hoy tendremos a bien llevar a cabo el webinar en aspectos básicos sobre descontaminación por materiales peligrosos. Y como primer punto tendremos las palabras de bienvenida a cargo de la señora secretaria ejecutiva del CEPREDENAC, licenciada Claudia Herrera. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, estimados participantes en este importante webinar. Nos agrada y nos entusiasma nuevamente tener una convocatoria muy concurrida de especialistas en preparación y respuesta del ámbito centroamericano, de República Dominicana, de muchos países de Sudamérica, de México, de Estados Unidos que nos acompañan y sobre todo nos honran con su presencia en esta ocasión. Como saben, hoy estamos abordando un tema muy relevante en un área tan especializada como lo que tiene que ver con los procesos de descontaminación, donde, como ustedes bien lo han vivido en sus respuestas a emergencias, sabemos que cuando se involucran materiales considerados peligrosos, tenemos que desarrollar todos los elementos de entrenamiento específico y desarrollar esa expertise dentro de nuestros grupos nacionales especializados. Estamos conscientes que también la falta de estos conocimientos desde una perspectiva básica hacia una muy especializada pueden provocar daños a la integridad humana principalmente y también pueden desencadenar eventos que culminen en la pérdida de una o varias vidas en un periodo determinado. Y esto, como ustedes saben, es nuestro principal interés de proteger la integridad física, la integridad humana de cada uno de nuestros miembros, al igual de la población que estamos atendiendo en una situación de emergencia. Por eso es que es de vital importancia seguir fortaleciendo nuestros conocimientos en relación a los protocolos que ya han sido establecidos y que estos procedimientos no fallen y que tengamos también como referencia la clase, la cantidad o los componentes de los materiales peligrosos involucrados en el evento, en el entorno, y toda esta información nos las va a trasladar hoy un experto que también va a fortalecer nuestras capacidades para hacer frente a estos desafíos. El objetivo de estos webinarios que estamos desarrollando semana a semana es conocer también estos aspectos importantes en las fases de descontaminación en esta ocasión, cuando involucran materiales peligrosos en el manejo de una respuesta. De igual manera, conocer estos métodos de descontaminación, que es un corredor de descontaminación, situaciones que no deben hacerse y cómo son considerados también como errores o muy peligrosos en una intervención en el proceso de descontaminación ante la ocurrencia de cualquier evento que requiera pues la participación de ustedes. Así que nos complace tener la ponencia en esta ocasión de don Rómulo Mejía, al cual también aprovecho a agradecer su disponibilidad y su compromiso para trasladar la expertise y trasladar los conocimientos en este tema específico sobre descontaminación y de materiales peligrosos. A ustedes participantes, nuevamente muchísimas gracias y les animamos a mantenerse activos en nuestras redes sociales y también hacernos llegar sus comentarios sobre los procesos que son de su interés. Nuestro principal interés es abordar adecuadamente las necesidades y los requerimientos que ustedes tengan directamente en sus territorios y cómo desde el CEPREDENAC podemos seguir apoyando a nuestros entes rectores de gestión integral de riesgo y protección civil, a los sistemas nacionales de gestión de riesgo en fortalecer sus capacidades de preparación y respuesta. Muchísimas gracias nuevamente y deseamos éxito en este webinar. Adelante. Muchísimas gracias, secretaria. Como segundo punto, les haré una breve presentación de nuestro ponente, el señor Rómulo Andrés Mejía Villatoro. Del año 1997 al 99 laboró en la Cruz Roja Guatemalteca con la delegación en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. Del 2000 al 2010 trabajó como bombero permanente en la campaña de bomberos municipales del departamento Coatepeque-Quetzaltenango, donde alcanzó el rango de suboficial, y en esos años se especializa en la atención prehospitalaria de pacientes e instrucciones de primeras promociones de bomberos infantiles en villeros que continúan hasta el día de hoy. En el 2010 inicia labores como instructor de la Escuela Nacional del Sistema de Comando de Incidentes en la dirección del Sistema de Comando de Incidentes de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED.
donde continúa su especialización en los diferentes temas de respuesta a emergencia. Se capacita en las áreas de manejo de emergencias en desastres en Japón, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Pasados 6 años de pertenecer a esta institución, pasa a ocupar el puesto de coordinador de la Escuela Nacional del Sistema de Comandos de Incidentes, donde continúa con el apoyo por la formación de instructores y personal capacitado de diferentes instituciones de respuesta a emergencias. Participa en formación de instructores en Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Panamá. Es instructor de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y actualmente se desempeña como encargado de la sección de materiales peligrosos de la Dirección del Sistema de Comando de Incidentes de la CONRED en Guatemala. Antes de darle el uso de la palabra, señor Rómulo, me gustaría recordarle a todos los participantes que realizaremos al finalizar la presentación una ronda de preguntas y respuestas en las que tendremos 15 minutos para ello. Por eso, por favor, les pido que en la parte de abajo, en la pestaña donde dice preguntas y respuestas, pongan sus preguntas y el señor Patricio Fuentes al finalizar las leerá para darle respuesta a cada una de ellas. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra al señor Rómulo. Sí, muy buenas tardes a todos. Un saludo desde Guatemala, muy cordial para todos los hermanos centroamericanos y hermanos de la región también y de otros hermanos países que nos acompañan en esta tarde. Bien, como ya lo mencionaron, pues yo me desempeño actualmente como encargado de la sección de materiales peligrosos en la Dirección del Sistema de Comando de Incidentes de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado en Guatemala. En las capacitaciones anteriores que hemos tenido nosotros y charlas que hemos compartido a través de esta vía y con apoyo de CEPRENAG hacia algunos de ustedes, pues tuvimos a bien platicar sobre aspectos básicos de materiales peligrosos. Hago la salvedad de que el tema que vamos a tratar son aspectos, como su nombre lo dice, muy básicos sobre el tema de descontaminación. Sé que entre nuestros amigos que nos acompañan en esta capacitación, pues tenemos técnicos, tenemos personal muy bien capacitado, tenemos ingenieros químicos y por lo que puedo ver algunos que conozco, pues muy buenos amigos y que conocen, tienen un amplio conocimiento de este tema. Entonces, hago la salvedad de que vamos a hablar de puntos básicos. Bien, entonces, hablábamos anteriormente de lo que son los materiales peligrosos. Refrescando un poco de eso, pues se acordarán ustedes que hablábamos que los materiales peligrosos son todos aquellos materiales que nos pueden ocasionar daño. Estos materiales, la ONU los ha clasificado en 9 clases que platicamos en esta ocasión, de la clase 1 a la 9, según sus riesgos que puede presentar cada uno de ellos. Hablamos también de que estos materiales, al entrar en contacto con personas, al entrar en contacto con instrumentos, con animales, pues contaminaban a estos. Y dependiendo de cómo fuera el contacto con el material, teníamos contaminación cuando era un contacto directo con el material y contaminación cruzada cuando un objeto o una persona contaminada entraba en contacto con nosotros, entonces nosotros resultábamos también contaminados. Bien, partiendo entonces de este punto de contaminación, es que el día de hoy hablamos de descontaminación. Claro, hacemos mención también de que en la región, en los diferentes países, hay diferentes técnicas, hay diferentes escuelas que nos han enseñado diferentes métodos, técnicas de descontaminación que son muy aplicables. Y no podemos decir que una sea mejor que otra o que un país pues tenga mejores técnicas de descontaminación que otro, mejores equipos, porque claro, al igual que cualquier incidente difiere mucho de otro, así también, dependiendo del material involucrado, dependiendo de la cantidad de víctimas, dependiendo del incidente, también cambiarán las técnicas, métodos de descontaminación y así también la cantidad de personal que forme ese equipo de descontaminación. Bien, teniendo eso entonces en mente, pues vamos a hablar del tema en específico el día de hoy.
Bien, quisiera ver si... Aspectos básicos sobre descontaminación con materiales peligrosos. Mucho hemos nosotros escuchado hablar de este tema y hoy vamos a tratar 5 puntos importantes que son la definición de descontaminación, las fases de la descontaminación, métodos utilizados en la descontaminación, qué es el corredor de descontaminación y errores en la descontaminación. Estos son los 5 temas que vamos a abordar en estos 40 minutos y espero que podamos en algunos pues desempolvar un poco los conocimientos que ya tenemos y pues para otros que es nuevo el tema pues puedan tener un poco más de información y aprender un poquito más de este tema que es materiales peligrosos. Bien, cuando hablamos de descontaminación inmediatamente se nos viene a la cabeza estas imágenes. Pensar en personas dentro de un traje, siendo bañados por agua, por algún líquido, en una piscina, pasando a través de una carpa, siendo escobillados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia de la descontaminación en un incidente que involucra materiales peligrosos? ¿Por qué es necesario que la hagamos? ¿Y a quiénes se la debemos hacer? Bien, la descontaminación lo define la norma 472 de la NFPA como un proceso químico o físico utilizado para reducir la contaminación y prevenir su diseminación a personas, animales, ambientes o equipo que están involucrados en un incidente que involucra materiales peligrosos o armas de destrucción masiva. Bien, entonces la descontaminación, como lo menciona acá y vamos a ver más adelante, puede ser física o química. Esta descontaminación, su objetivo no es retirar al 100% de los materiales, porque muchas veces no se podrá retirar los químicos o los materiales tóxicos de una persona al 100%, pero sí nos va a servir para reducir la cantidad de contaminación que hay presente y por lo mismo, pues, tratar de que sea aceptable para poder ser atendida esta persona, trasladada, manipulada por personal médico. Y en el caso de los equipos también para que puedan ser reutilizados los equipos. Entonces recordemos que no siempre vamos a lograr una descontaminación al 100%, pero se procura o se procurará que la descontaminación sea lo más efectiva posible. Bien, la descontaminación se divide en 2 fases, siendo la descontaminación inicial, que también podemos conocer como descontaminación primaria, o también la podemos conocer como descontaminación fina, perdón, como descontaminación gruesa. Este es un proceso por el cual se trata de que todos los contaminantes, en su mayoría, sean removidos de la persona, del equipo. Y la descontaminación secundaria, conocida como descontaminación fina, acá se trata de retirar todos los residuos que pudieron haber quedado en la víctima o en el equipo. Normalmente estas 2 fases se establecen dentro de un mismo corredor. Y es por eso que cuando ustedes han visto una configuración de un corredor de descontaminación, encuentran que hay 2 piscinas, 2 casetas o 2 carpas para descontaminación. Que ese es el principal objetivo. Realizar una descontaminación gruesa en uno, utilizando cualquiera de las técnicas que vamos a ver más adelante. Y en la segunda hacer la descontaminación fina, donde el personal se encargará de retirar los residuos que pudieron haber quedado en la víctima, en el operador o en los equipos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de descontaminación inicial, esta se puede ejecutar solamente con un rocío fuerte de agua, con un escobillado o con el retiro de la ropa en el caso de víctimas. Y la descontaminación secundaria debe hacerse de una manera minuciosa, tratando de limpiar todas las áreas que pudieron haber estado en contacto con el material o que pudieron haber estado en contacto con los equipos, con los materiales que se trabajaron, con el derrame en sí. Y debe ser ejecutado de tal manera que se evite que la contaminación pueda salir del corredor de descontaminación. Los métodos de descontaminación. Nuevamente, pueden existir muchísimos métodos de descontaminación que ustedes puedan conocer, pero los métodos
nosotros los dividimos en dos. Y generalmente en toda la región se dividen en estos dos, físicos y químicos. Los físicos son todos aquellos métodos que se utilizan para retirar la contaminación de las víctimas, de los trajes, del equipo, utilizando medios convencionales, no otras sustancias químicas, sino utilizando un cepillo, utilizando agua, utilizando esponjas, etc. Y los químicos son aquellos métodos que son utilizados para poder degradar el material, neutralizarlo o volverlo menos riesgoso aplicando otra sustancia química. Cualquiera de estos dos métodos puede ser aplicado en una descontaminación, pero si se utilizan los métodos químicos, estos requieren de una autorización y supervisión de un técnico en materiales peligrosos, ya que recordemos que muchos materiales, como vimos en la clase de materiales peligrosos, muchos reaccionan ante la presencia de otra sustancia química. Y lo que vamos nosotros a requerir en un incidente con materiales peligrosos es evitar que ese incidente pues se vuelva más grande, nos dé más problemas y en lugar de solucionar este problema que tenemos de contaminación, podemos agravar, ya sea que a la reacción, si es una reacción exotérmica, pueda crear quemaduras en nuestros operarios, en nuestros equipos o en las víctimas, o puede, si es una reacción de base o de ácido, pueda crear quemaduras químicas también en ello. Entonces, tenemos que sopesar eso. Por eso, cuando se utiliza un método químico, se requiere que esté supervisado siempre por un técnico en materiales peligrosos. En los métodos de descontaminación físico podemos mencionar la dilución, en la cual se utilizan cantidades considerables de agua para reducir la concentración del material. Y también tenemos el escobillado, donde se utiliza un escobillo de cerdas suaves para poder retirar, como podemos ver en la imagen, del traje o, en caso de una víctima, de la víctima o de un equipo, cualquier material que pueda haber estado en contacto con él. Normalmente utilizamos los dos métodos en conjunto. Se ha podido ver que, o se nos ha enseñado también en las diferentes escuelas dentro de nuestros países, en la región, que se pueden utilizar los dos métodos en conjunto. Y así, un elemento puede estar irrigando, puede estar bañando con una regadera manual al operador o a la víctima, y el otro compañero, pues el otro operario va a estar utilizando el cepillo, utilizando una técnica de arriba hacia abajo para poder retirar. Y será escobillado por todas partes, palmas de las manos, pecho, piernas, espalda, para poder retirar plantas de los pies, etc. Esas son técnicas que ya las hemos nosotros conocido en algún momento. Bien, ¿existen otros métodos físicos? Claro, existen otros métodos físicos en los cuales pues se puede utilizar paños absorbentes, se pueden utilizar esponjas absorbentes y algún otro que ustedes conozcan. Una vez no incluya el uso de sustancias químicas, son métodos que podemos clasificar como métodos físicos. Los métodos químicos entonces son aquellos que incluyen materiales, sea para reducir, para nivelar el potencial de hidrógeno. Esto es, si tenemos un ácido, aplicar una base, o si tenemos una base, aplicar un ácido para tratar de que el material se neutralice. O utilizar materiales para degradar otro material. Cuando utilizamos estos químicos, entonces, que como ya mencioné anteriormente, bajo la supervisión de un técnico, podemos aplicar químicos para degradar o para neutralizar materiales. Acá tenemos dos ejemplos. Utilizando una bomba de mochila o utilizando un aspersor manual. Se prepara la solución acorde al material que vamos nosotros a descontaminar. Y la solución será preparada con base a la fórmula que nos proporcione el técnico en materiales peligrosos. Bien, yo no les puedo dar en este momento una fórmula para todos los materiales porque al igual que platicamos en la charla anterior de materiales peligrosos, no hay un traje que
sea para todos los materiales, porque todos los materiales son diferentes en concentraciones, en riesgos físicos y químicos. Entonces, de la misma manera, no podemos decir, hay una solución para todos los materiales. Cada material va a necesitar una sustancia química diferente o una concentración diferente para poder descontaminar a este. Bien. El corredor de descontaminación. Bien, ya que conocemos qué es la descontaminación, que sabemos que la descontaminación es necesaria, que la descontaminación tiene dos fases, puede utilizar métodos físicos y métodos químicos. Todos estos, ¿dónde se aplican? Se aplican en el corredor de descontaminación. Y cuando hablamos de corredor de descontaminación, nos referimos precisamente al espacio físico que se establece dentro del área tibia a la frontera del área caliente. Y su objetivo es que no pase de allí la contaminación hacia el área fría. Entonces, este corredor puede establecerse de diferentes maneras. Podemos establecer el corredor como piscinas. Podemos establecer el corredor como carpas de corredor, carpas que ya las venden así para que sean corredores de descontaminación. Podemos establecer el corredor como cabinas y de cualquier otra manera. Bien, yo no les voy a decir en este momento cuál es el corredor más ideal o mejor o más afín, porque nuevamente cada incidente con materiales peligrosos es diferente y por lo tanto cada incidente requerirá de diferentes medidas de descontaminación. Y esto entonces lo debe decir el comandante del incidente o el jefe de operaciones en conjunto con el líder del equipo de descontaminación. Y si se cuenta con personal técnico, con el técnico para que él pueda decir de qué manera sería mejor ejecutarlo. Esto también va de la mano junto con los equipos que nosotros como países tengamos capacidad o como instituciones tengamos la capacidad de tener. Porque, lógicamente, una carpa de 3 corredores de descontaminación es mucho más cara que un par de piscinas utilizadas para la descontaminación o unas cabinas de descontaminación. Entonces, claro, todo eso dependerá de diferentes factores que tenemos acá. Bien, pero el corredor de descontaminación entonces se establece y en algunas escuelas nos enseñan que se conoce como el área azul. Y eso entonces nos puede dar una cuarta área de trabajo. Área roja o zona caliente, área amarilla o zona tibia, área verde o zona fría, y nos enseñan que el corredor de descontaminación se conoce como área azul en algunas escuelas. En otras solamente se mencionan las 3 áreas de trabajo y el corredor de descontaminación como corredor de descontaminación secas. Bien, la importancia del corredor de descontaminación entonces es evitar que tanto víctimas, pacientes, como personal operativo, como equipos, sirvan como agentes contaminadores en el área fría y que esa contaminación pueda pasar y que podamos tener una contaminación cruzada. Es por eso que la importancia de este corredor es de suma, de importante, de una importancia vital para todas las labores que involucran materiales peligrosos. Y entonces, por eso el líder del equipo de descontaminación debe tener total control y mucho conocimiento sobre la descontaminación de estos incidentes. Bien, entonces, el corredor de descontaminación, les decía, se ubica en la zona tibia y a él solo tendrá acceso el personal encargado de la descontaminación. Vean, punto importante acá es que no puede entrar al corredor de descontaminación cualquier persona. No puede el comandante de incidente o el jefe de operaciones llegar hasta ese lugar. No puede cualquier otra persona entrar y salir del corredor de descontaminación como le plazca. Y de hecho, las víctimas que salgan llegarán solo a la frontera del área caliente y área tibia, y ahí serán conducidos por el mismo personal de descontaminación hacia su corredor. Los operativos que ingresen al área caliente y que necesitan rescatar una víctima inconsciente, también solamente la entregarán en la frontera de área caliente y área tibia.
Ellos no pasarán a descontaminación hasta que hayan finalizado sus labores. Bien, y así entonces, todo lo que provenga del área caliente, sean personal operativo, sean víctimas, sean equipos, todo forzosamente pasará por descontaminación, aunque aparentemente no esté contaminado o no se le aprecie que tenga el material involucrado, impregnado en sí. Todo, una vez provenga de la zona caliente, se considerará contaminado y no saldrá a la zona fría sin antes ser descontaminado. Bien, también existe el proceso de monitorear o de detectar si la descontaminación fue efectiva, utilizando un detector, utilizando un medidor, cuando las víctimas o cuando los operativos salgan al final de la descontaminación fina o de la descontaminación secundaria, poderlo monitorear para ver si no se detecta la presencia de material. Eso, claro, también varía de escuela a escuela y de país a país. Solamente lo hago mención porque en algunos lugares se planta. Bien, y entonces aplicando la estructura del sistema de comando de incidentes, que sé yo que la mayoría de países en la región pues lo aplican, entonces el corredor de descontaminación queda al mando del líder del equipo de descontaminación. Él reporta a la sección de operaciones y recibe indicaciones del jefe de operaciones. Todas esas indicaciones que vengan provenientes del comandante de incidente, del oficial de seguridad o de los especialistas que pudieran estar en el lugar. Él se encarga de ver que la descontaminación sea eficaz y que sea aplicada de una muy buena manera, bajo las sugerencias del especialista en cuestión de qué técnicas vamos a utilizar, qué métodos, qué concentraciones de materiales para la dilución, para la degradación o para la neutralización, y etcétera. Bien, errores de la descontaminación. En la descontaminación tenemos varios errores. Y si nos tomamos un tiempo para observar la siguiente fotografía, encontraremos por lo menos dos errores. Uno y el más obvio es que la persona que se encuentra realizando la descontaminación acá no tiene equipo de protección. Y recordemos que si se considera que en este caso el personal operativo que viene saliendo de la zona caliente está contaminado y por lo tanto se le está haciendo descontaminación, la persona que se encarga de descontaminar debería utilizar, si no el mismo nivel de protección, por lo menos un nivel más abajo en protección. Quiere decir que esta persona debería estar utilizando guantes, dependiendo del material que se está enfrentando, y también una protección respiratoria, que pudiera ser, dependiendo del material, el uso del ARAC o el uso de una mascarilla con filtros para el material que se pudiera involucrar ahí. Y el segundo error que aquí se encuentra es el uso del escobillado. Algunos de ustedes pues ya conocen la técnica y por lo tanto se dieron cuenta que el escobillado pues no es empujado como lo está haciendo él, sino que al contrario es barrido de arriba hacia abajo. Acá en este ejercicio también podemos apreciar un par de errores en la descontaminación. Uno de los errores que tenemos acá es que la víctima aún se encuentra vestida. Y recordarán ustedes, al momento de que ustedes recibieron una capacitación de materiales peligrosos, que una víctima contaminada solamente con retirarle la ropa le estamos retirando más del 70% del contaminante en su cuerpo. Entonces, paso importante es retirar la ropa. Seguidamente de eso, pues, bañar a la víctima. El segundo error que aquí vemos es el uso de un escobillado. A no ser que el contaminante sí se encuentre impregnado en la piel y que sea un contaminante que sea difícil de retirar con la aplicación de agua, entonces vamos a utilizar un escobillo. De lo contrario, pues podemos ocasionarle lesiones a la víctima, dolor, y si en el caso de que el material sea un material irritante o un material
base o ácido y se le causa una quemadura al momento de escobillarlo, pues eso le va a causar más dolor y le va a hacer la herida un poco más difícil de atender al momento de que sea atendido por atención hospitalaria o por la ambulancia que va a llegar al lugar. Bien, esos son los errores que podemos observar. Si somos más observadores, vamos a ver muchos más, como por ejemplo el sellado de la bota, de la bota anaranjada de nuestro compañero que está descontaminando, que hay demasiada agua, se está utilizando demasiada agua para descontaminar, etcétera. No está bien delimitado el corredor, etcétera, etcétera, etcétera. Si somos más observadores, encontraremos más errores, pero básicamente esos son los que tenemos. Bien, en esta última fotografía encontramos muchísimos errores, desde que hay entre el equipo de descontaminación hay solamente un elemento que tiene el equipo completo. Aunque si somos más observadores aún, veremos que la careta del ARAC no está conectado. Sin embargo, pues, es el único que tiene el equipo correctamente colocado. Este también fue un ejercicio, pero el ejercicio acá no había concluido todavía. Hay elementos que no tienen equipo de protección. Los compañeros que están pasando con los trajes encapsulados, pues están prácticamente abandonados. No hay quien les dirija qué es lo que deben de hacer para descontaminarse. Se colocó en el corredor para evitar que el suelo pues pueda absorber el agua que se utiliza o el químico que se utiliza para la descontaminación sea absorbido. Se colocó un nylon, pero el problema de este nylon es que al momento de estar húmedo pues se vuelve liso, y eso como medida de seguridad no está correcto, ya que puede ocasionar una caída de cualquiera del personal operativo. Por lo cual se recomienda que cuando un corredor de descontaminación se establezca, se coloquen paneles antideslizantes para que puedan los operativos caminar sin ningún problema. Que dentro del equipo siempre haya alguien viendo al operativo y haciéndole por medio de señas, dándole las indicaciones para que él pueda girar, levantar las manos, avanzar, etc. Entre otros errores que podemos ver. Bien. Entonces, ¿por qué es importante la descontaminación? La descontaminación es importante porque trataremos de reducir de una manera significativa la presencia de contaminantes en un traje, en el personal operativo, en una víctima o en los equipos. La descontaminación se divide en dos fases: descontaminación primaria, también llamada descontaminación gruesa o descontaminación inicial, y la descontaminación secundaria, también llamada descontaminación fina. La descontaminación se pueden aplicar en diferentes métodos físicos y en métodos químicos. La elección de qué método es mejor para este incidente que estamos manejando está bajo la responsabilidad del líder de descontaminación, con la supervisión del jefe de operaciones o del técnico, si se cuenta con un técnico dentro del equipo. La descontaminación, ¿quién la puede aplicar? Bien, esta es una pregunta frecuente. ¿Quién puede aplicar descontaminación y quién no? Muchos de ustedes pueden comentar que en la guía de respuesta a emergencias se encuentra agregada la parte de descontaminación. Y ahí nos menciona que existen 4 descontaminaciones, que son la descontaminación técnica, la descontaminación de emergencia, la descontaminación masiva y la descontaminación gruesa. Bien, déjenme decirles que recuerden que la guía de respuesta a emergencias es una guía que pretende darnos a nosotros ayuda, indicios, apoyo en la respuesta inicial de un incidente, y que va dirigido primeramente al nivel advertencia, que es el nivel que llega, que encuentra un material peligroso, que lo reconoce o lo identifica y que con base en eso delimita el área y llama a los especialistas. La guía de respuesta a emergencia, como lo mencioné
en mi presentación anterior de materiales peligrosos, la guía de respuesta a emergencia no nos faculta a nosotros como personal operativo para contención de materiales, para recolección de muestras, para crear las zonas de trabajo, área caliente, tibia y fría. No nos da esas pautas la guía. Y por lo tanto, en el tema de descontaminación, sí nos menciona cuáles son los tipos de descontaminación para que nosotros los conozcamos, al igual que el curso de primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos, PRIMAP, también nos da las pautas de qué es una descontaminación. Sin embargo, no nos faculta a que nosotros podamos realizar una descontaminación. Lo que nos faculta a nosotros a realizar una descontaminación es la capacitación, por lo menos, en el nivel de operaciones en incidentes con materiales peligrosos, donde se nos enseñan cómo son las diferentes técnicas que debemos aplicar, de qué manera las podemos realizar, conocemos cuándo sí se debe utilizar una, cuándo no, cuáles son las reacciones de los materiales, cuál es la importancia del especialista en materiales peligrosos. En ese momento nosotros podemos aplicar una descontaminación. En algún momento, claro, puede ser que la emergencia lo amerite y que tengamos la presencia de un técnico que nos asesore y nos diga, esto podemos hacer, y podamos aplicar una descontaminación de emergencia o una descontaminación masiva o una descontaminación técnica, pero como lo mencioné antes, sería con la debida protección y bajo los lineamientos o las directrices del técnico en materiales peligrosos. Bueno, pues eso sería todo por parte de mi persona el día de hoy con respecto a los aspectos básicos en el tema de descontaminación con materiales peligrosos. Espero que más adelante podamos platicar más acerca de lo que son las operaciones con materiales peligrosos, podamos platicar un poco más de este tema tan interesante sobre materiales peligrosos, sobre la respuesta, sobre cómo poder trabajar, poder taponar, apoyar, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordemos que todo esto al final nos interesa a nosotros como grupos especializados en búsqueda y rescate, grupos nacionales especializados, porque tenemos dentro de nuestros componentes una área específica que es materiales peligrosos y ahí hay un responsable en el cual pues esperamos en un futuro tocar ese tema con ustedes, cuál es la importancia de esta persona responsable de materiales peligrosos dentro del equipo nacional especializado. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Rómulo, por su excelente presentación. Tenemos un par de preguntas. Les recuerdo a los participantes que dejamos entre 10 y 15 minutos para que nuestro presentador pueda responder sus consultas. Así que aquí vamos con la primera, por parte de Joel Reyes, que consulta, su pregunta es la siguiente. Dice, ¿cuál es el tiempo de vida del traje para materiales peligrosos? Muchas gracias. Bien, recordemos que los trajes para materiales peligrosos no son eternos y dependiendo de qué material nos estamos enfrentando, a qué concentración, incluso de daños mecánicos que puede tener el traje por raspones, por dobleces, por quemaduras térmicas, va degradando la vida del traje. Y cada traje, hablemos de los trajes no encapsulados, los trajes encapsulados, los trajes impermeables, los no impermeables para polvos, etc. Cada uno es diferente el tipo de material que se utiliza y eso te dará un tiempo de vida diferente. Pero si tomamos, por ejemplo, el traje encapsulado, los trajes encapsulados, el fabricante especifica una cierta cantidad de tiempo para la vida de este traje si no se utiliza. Adicional a eso, cada traje encapsulado tiene que llevar una prueba de presión en la cual se le conecta a una máquina testeadora, se infla y se ve su hermeticidad. Si pierde presión durante esos 5 minutos que se tarda el test, pues debe descartarse aunque nunca se haya utilizado el traje. Ok, gracias. De Humberto Jiménez. Dice, al momento de la descontaminación, usted mencionaba que se tenía que quitar toda la ropa, pero ¿es necesario quitar su totalidad de la prenda de vestir del afectado? Gracias. Va a depender de muchos factores.
Y uno son que en nuestra región somos diferentes en cultura y en estos temas. Entonces, uno de los factores pudiera ser el puro víctima, pudiera ser también con cuestión de aspectos sociales del lugar. Por ejemplo, acá en Guatemala tenemos otros lugares donde es muy difícil desnudar a una mujer dentro de la comunidad, que un varón no puede ver a una mujer si no es su esposa, entonces se tienen esos problemas, aspectos culturales. Pero nosotros recomendamos que sí se retire toda la ropa que haya tenido contacto con el material. De preferencia sería toda. Y poderle proveer a la víctima una bata o algún otro medio para que pueda cubrirse. Ok, gracias. Osvaldo Concepción Herrera pregunta, me gustaría saber dónde se llevan los residuos contaminados. Dependiendo de su legislación en cada uno de sus países, el responsable, generalmente el responsable del incidente, y eso incluye el manejo y desecho de esos materiales, es la empresa o el dueño del material involucrado en el incidente. En Guatemala lo que hacemos nosotros es de que todos los materiales que sobran de la descontaminación se baja con la empresa, se llega a un acuerdo y se contrata a una empresa experta en manejo de desechos para que ellos puedan eliminarlos correctamente, haciéndose cargo, claro, la empresa por su responsabilidad que tiene con el manejo de materiales. Gracias. De parte de Laurel Victoria dice, en caso de que falle el equipo de contaminación, ¿cuál sería el procedimiento? En todos los equipos pueden fallar en cualquier momento. Debemos de procurar como equipos de respuesta a incidentes con materiales peligrosos contar con material extra para poder responder en caso de que nos falle, por ejemplo, una bomba manual, una bomba de mochila, que nos falle una manguera o que nos falle una regadera manual. Debemos de contar con un equipo extra para poder suplir ese que se ha encontrado con fallas. Y si es en el campo y no tenemos de qué manera suplirlo, pues es total responsabilidad del líder del equipo de descontaminación tener un plan B en caso de que alguno de estos fallara para poder cumplir con la descontaminación. Gracias. De Eric Arias dice, por favor, si podría explicar qué normas y qué tipo de trajes existen y cuál es la forma correcta de sacárselo. Con mucho gusto. Bueno, existen muchas normas. Nosotros en la región, la mayoría trabajamos las normas americanas de la NFPA o trabajamos normas de la OSHA, que es la salvo algunos hermanos países que trabajarán con otras normas. Y cada traje, pues al momento de comprarlo con algún proveedor, tiene su manual donde indica las normas, que son las que con las que cumplen el tema de hermeticidad, en el tema de resistencia a químicos, en el tema de resistencia térmica, en el tema de resistencia a rasguños, a lesiones físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerde que, por ejemplo, que sea un traje encapsulado no quiere decir que es para todos los materiales. Cada traje es para materiales específicos según su fabricante, que pueden estar enlistados dentro de su manual o guía de usuario. Gracias. Dice Miguel Aybar, cuando se descontamina con agua, al final, ¿dónde o qué en realidad, qué se hace con esa agua de la piscina? Bien, pues, como ya lo habíamos comentado anteriormente, todos los residuos que salen de la descontaminación son responsabilidad de la empresa dueña del material peligroso que está involucrado en el incidente. Nosotros lo que hacemos es almacenarlo, sellarlo y a través de la empresa se contacta a una empresa que maneja desechos peligrosos para poderse deshacer de él de una manera correcta. Ok, gracias. Dice, espectador anónimo, dice, ¿qué procedimiento se debe hacer cuando un técnico
rompe su traje dentro de la operación? Bueno, pues yo mencionaba que hay escuelas diferentes, hay técnicas diferentes. Tenía un amigo que comentaba, muy buen, por cierto, muy buen instructor en materiales peligrosos, pero una vez tuvimos una discusión acerca de un punto parecido. ¿Qué pasa al momento de que se rompe un traje de un técnico dentro del área caliente? Bien, recordemos que cualquier técnico que está presente ante el material y si se perdió esa protección, pasa a ser inmediatamente una víctima, entonces debe pasar por descontaminación inmediatamente. Al momento de que él se percate que se rasgó su traje, debe salir inmediatamente con su pareja en descontaminación y debe ser revisado y atendido por el personal paramédico que se encuentra en el lugar. Ok, gracias. Juan Alberto Morales pregunta, ¿cuál sería la técnica o los protocolos? Creo que más va dirigido a cuál sería la técnica para poder descontaminar equipos y material. Existen muchísimas técnicas. Una de las técnicas más eficaces es utilizando cámaras de vapor, utilizando, si son, en el caso de biológicos, una solución de hipoclorito o una solución de alcohol, desinfectar estos materiales. Pero claro, nuevamente, eso depende de a qué material nos estamos enfrentando y las recomendaciones del técnico o las indicaciones del líder del equipo de descontaminación. Ok, muchas gracias Rómulo por haber dado respuesta a las preguntas. Teníamos varias preguntas que hablaban un poco lo mismo, acerca del tema de cómo era la descontaminación, las técnicas o protocolos, así que omitimos algunas y traté en el fondo de llevarla a una sola, que era un poquito la respuesta completa que diste. Voy a dejar con ustedes a doña Claudia Herrera para que haga el cierre entonces de este webinar. Gracias, Patricio. Gracias nuevamente, Rómulo. Qué excelente participación, ponencia. Gracias a Conred, también a sus autoridades por permitirnos hacer esta transferencia de conocimiento y sobre todo fortalecer las capacidades entre los países que conforman la región del Sistema de la Integración Centroamericana y miembros del CEPREDENAC. He leído cada uno de sus comentarios, sus saludos desde distintos países. Nos agrada nuevamente pues haber contado con su participación. Les comento que también, dado la del amplio interés que se ha proyectado por parte de los participantes, a partir de la semana próxima vamos a ampliar nuestra cobertura para cada uno de los webinars. Vamos a tener la posibilidad de tener 1000 participantes directamente a través de la plataforma Zoom, igualmente a través de las transmisiones vía Facebook Live. Así que les invitamos a seguirnos acompañando cada miércoles con estos temas tan importantes y estratégicos para ustedes. Igualmente he leído algunas de las solicitudes en relación a los diplomas, a los certificados de participación. Nuevamente recordarles de que al finalizar cada uno de los eventos trasladamos tanto como el video, las presentaciones y a través de nuestras redes, y los diplomas. Si alguno, como nos han señalado en los comentarios, tienen alguna dificultad para recibir sus diplomas, por favor abóquense al correo que está ahí detallado, a valdez@cprenac.org, para atender su observación específica. Nuevamente un placer desde el CEPRENAC haber impulsado y acompañado este tema tan importante y tan valioso. Atentos a cualquier comentario, observación, para poder seguir fortaleciendo nuestras capacidades, pero sobre todo atendiendo esas necesidades específicas que ustedes requieren. Así que cuenten con nosotros para el tema de fortalecer obviamente sus conocimientos, así que les invitamos a llenar también las encuestas respectivas, que a través de esto pues se traslada los certificados de participación. También les animamos a seguir atentos a los distintos webinars. Estamos no solamente fortaleciendo las capacidades de preparación y respuesta, sino que también en todo el trabajo de gestión integral de riesgo, para lo cual estamos desarrollando una academia virtual
un campus virtual de aprendizaje en el que vamos a estar abordando distintas temáticas y distintos elementos que tienen que ver con la preparación y la respuesta. A final de este mes estaremos haciendo lanzamiento oficial de nuestra academia virtual y obviamente, como les he insistido en varias ocasiones, sin ningún costo y como un recurso que se está proveyendo por parte de nuestras autoridades nacionales y desde el CEPRENAC para cada uno de ustedes que están motivados, interesados a seguir fortaleciendo sus conocimientos en el ámbito de gestión integral de riesgo y adaptación al cambio climático. Muchísimas gracias nuevamente, éxitos y nos vemos la semana próxima, si Dios les permite. Y bueno, obviamente también estamos siempre en nuestras oraciones para que el Señor les proteja en todas las funciones que están desempeñando directamente en la primera respuesta desde sus territorios. Un placer haber estado con ustedes y hasta pronto.